¿Sabías que hay objetos que si los colocas en tu cama pueden abrir puertas espirituales al empobrecimiento y la enfermedad? No se trata de superstición, sino de principios espirituales revelados en la palabra de Dios. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Este versículo revela que ciertos elementos, si son tolerados en nuestro entorno íntimo, pueden atraer consecuencias espirituales devastadoras. Hoy profundizaremos en esta verdad olvidada, explorando por qué lo que llevas a tu cama puede afectar tu salud, tu paz y tus finanzas. Te mostraremos cómo identificar y eliminar lo que está abriendo puertas al enemigo, restaurando así la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La mayoría de las personas no se detiene a pensar en lo que su cama representa espiritualmente. La ven como un simple mueble donde descansar, dormir o, en algunos casos, pasar tiempo viendo televisión, revisando el teléfono o almacenando cosas por falta de espacio. Sin embargo, la Biblia nos revela que no hay nada cotidiano que no tenga también un componente espiritual. Todo lo que tocamos, todo lo que usamos, todo lo que forma parte de nuestra vida diaria puede convertirse en una puerta abierta al cielo o en una grieta por la cual se cuela la oscuridad. Lo que muchas personas no saben es que la cama es el lugar íntimo donde el cuerpo reposa y el alma se relaja. Es también un altar invisible que refleja nuestra comunión con Dios o la falta de ella. Lo que coloques sobre ella no es inofensivo, es una declaración espiritual. En la palabra de Dios vemos que los lugares donde el ser humano descansa tienen una carga simbólica profunda. Jacob, por ejemplo, en Génesis 28, 11, 17, se recostó a dormir sobre una piedra en medio del desierto y tuvo un sueño profético en el que veía una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Ángeles subían y bajaban, y el Señor mismo se le apareció. Al despertar, Jacob dijo con asombro: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28, 16. Ese simple lugar donde reposó su cabeza se convirtió en un punto de encuentro divino. Él mismo lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Si una piedra en el suelo pudo convertirse en el escenario de una revelación celestial, ¿cuánto más tu propia cama puede ser un sitio donde el cielo se manifieste o donde lo profano tome raíz? El problema comienza cuando tratamos la cama como si fuera un estante más, como si no importara lo que depositamos sobre ella. Ropa sucia, dispositivos electrónicos llenos de contenido impuro, documentos sin importancia, incluso artículos que han sido consagrados en prácticas espirituales oscuras. Lo hacemos por descuido, por rutina, por comodidad. Pero cada uno de esos objetos tiene una energía espiritual que se impregna en el ambiente. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo advierte: no den lugar al diablo. Esta frase, aparentemente simple, encierra un principio espiritual crucial. Dar lugar al enemigo no siempre implica pecados escandalosos. Muchas veces es tolerar lo indebido en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo personal. La cama es también el lugar donde ocurren pactos. Allí se expresan afectos profundos, se experimentan sueños, se toma contacto con lo más vulnerable del ser humano. Es allí donde el cuerpo se relaja, pero también donde el alma queda más expuesta. ¿Qué crees que sucede cuando ese espacio está invadido por objetos que traen consigo carga espiritual negativa? Comienza una desconexión sutil, pero real. El sueño ya no es reparador, los pensamientos se tornan confusos, la paz se desvanece, y lo que antes era un refugio se convierte en una zona de conflicto invisible. Muchos creyentes oran por prosperidad, sanidad, claridad, paz, pero ignoran que Dios no puede derramar bendición donde hay desorden espiritual. El mismo Jesús, en Marcos 11, 15, 17, expulsó a los mercaderes del templo porque habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Si Él limpió el templo con tanta determinación, ¿por qué habríamos de pensar que lo que permitimos en nuestro lecho no tiene importancia? Tu cama, como parte de tu hogar, puede ser un lugar de oración, de descanso bendecido.
de revelación divina, o puede ser un lugar donde la presencia de Dios se retrae. En muchos testimonios, personas que han comenzado a revisar lo que permiten entrar a su habitación y especialmente lo que colocan sobre su cama, han reportado cambios sorprendentes, dolores constantes que desaparecen, insomnio que se disuelve, ansiedad que cede. No se trata de magia, sino de obediencia espiritual. En Josué 7, cuando el pueblo de Israel fue derrotado en Hai, Josué se postró ante Dios buscando respuestas. El Señor le reveló que había anatema en medio del campamento. Alguien había tomado objetos malditos de Jericó y los había escondido en su tienda. El problema no era el objeto en sí, sino el hecho de que estaba en un lugar que debía estar consagrado a Dios. La solución fue radical: eliminar por completo lo que no debía estar allí. Solo entonces volvió la victoria. Lo que colocas en tu cama habla de lo que estás permitiendo que entre a tu mundo interior. Si llenas ese espacio con objetos sin consagrar, con artículos manchados por el pecado, con dispositivos que alimentan tus temores o tu carne, estás abriendo una brecha. No siempre verás las consecuencias inmediatamente, pero se manifestarán, primero en la mente, luego en el cuerpo y eventualmente en tus finanzas, porque la pobreza y la enfermedad, aunque se expresen en lo físico, muchas veces tienen origen espiritual. En Proverbios 3:33 dice: la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Qué tipo de atmósfera estás permitiendo que habite en tu cama? Hay quienes duermen mal noche tras noche, despertando con pesadez, sin entender por qué sus energías están drenadas, por qué su humor está alterado. Revisan su dieta, su rutina, incluso sus emociones, pero no piensan en revisar lo espiritual. Y la cama, lejos de ser un lugar de restauración, se convierte en un campo de batalla nocturna. En Mateo 13:25, Jesús relata que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Dormir no es solo una función biológica, es un momento en el que el espíritu está especialmente sensible. Si en ese momento tu entorno está contaminado, estás más expuesto de lo que imaginas. Hay objetos que traen contaminación espiritual simplemente por lo que representan. Una almohada que fue regalo de alguien que practica lo oculto. Una prenda que fue usada en un contexto de pecado. Un libro que promueve filosofías contrarias a la palabra de Dios. Todo eso, si es colocado sobre tu cama, se vuelve un canal, un acceso, un permiso. No es exageración, es discernimiento. En Hechos 19:19 se relata que muchos de los que practicaban artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron públicamente. ¿Por qué no bastaba con guardarlos o ignorarlos? Porque el solo hecho de conservarlos daba legalidad al enemigo para operar en sus vidas. Hoy en día no tenemos libros de hechicería en casa, al menos no de forma explícita, pero permitimos el acceso a través de otros medios. Series que glorifican lo profano, música que incita al pecado, redes sociales que alimentan la comparación y la codicia. Y lo más alarmante, lo llevamos todo eso a la cama. Nos dormimos con el teléfono en la mano y lo dejamos sobre la almohada. Y sin saberlo, estamos durmiendo con el enemigo, literalmente. Cuando Dios instituyó el descanso sabático en Éxodo 28:11, no lo hizo solo para que descansáramos físicamente, sino para que consagrásemos ese tiempo, ese espacio, ese ritmo al Señor. Tu descanso no es solo un derecho, es un espacio espiritual que debe ser protegido, santificado. ¿Cómo puede haber verdadera restauración si el lugar donde reposa tu cuerpo está en guerra espiritual? Muchos oran por sanidad y no entienden por qué sus cuerpos siguen en dolor. Y es que el cuerpo responde a lo que el espíritu carga. Si el alma está oprimida por lo que habita en tu lecho, el cuerpo no podrá regenerarse. Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 se nos dice claramente que Él no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando hay desorden físico y espiritual en el lugar más íntimo de tu vida, tu cama, la paz se aleja. Y donde no hay paz, comienza la apertura al desgaste emocional, al cansancio constante, a las decisiones erróneas. Todo esto se traduce en problemas financieros, en relaciones fracturadas, en salud quebrantada. Y todo comenzó con una pequeña concesión.
dejar algo donde no debía estar. En la cultura del Antiguo Testamento, los sacerdotes eran extremadamente cuidadosos con todo lo que colocaban sobre el altar. Cada objeto era consagrado. Cada tela, cada utensilio, cada elemento debía estar limpio, santo, separado para Dios. ¿Cómo nos atrevemos hoy a colocar cualquier cosa en un lugar que espiritualmente también representa un altar? Tu cama es donde oras, donde lloras, donde sueñas, donde decides. Es tu lugar de intimidad contigo mismo y con Dios. No puedes permitir que ese lugar sagrado se convierta en depósito de cosas que traen destrucción. La transformación comienza por el reconocimiento, por abrir los ojos y mirar tu entorno con discernimiento espiritual. ¿Qué hay en tu cama ahora mismo que no glorifica a Dios? ¿Qué objeto has permitido que permanezca allí por comodidad, por apego o por ignorancia? Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte no solo la verdad, sino también darte la fuerza para limpiar, para ordenar, para consagrar. En Isaías 52:11 se nos exhorta: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Esta palabra, aunque dirigida a un momento histórico específico, también resuena para ti hoy. Purifica el lugar que Dios ha destinado para tu descanso. Tal vez parezca insignificante, pero en el reino de Dios, lo pequeño es lo que abre paso a lo grande. Un simple acto de obediencia, como limpiar tu cama, puede convertirse en la llave que abre la puerta a la sanidad, la abundancia y la paz. No es el objeto en sí, sino lo que representa. No es la cama en sí, sino lo que permite o impide espiritualmente. Y tú tienes autoridad dada por Cristo para recuperar ese espacio, consagrarlo y convertirlo en un altar donde Dios se revele noche tras noche. Este es el principio, esta es la raíz, este es el primer paso hacia una vida donde la bendición de Dios pueda fluir sin obstáculos. Porque no puedes pedir un milagro si estás durmiendo sobre el desorden. Hoy comienza el cambio, hoy comienza la limpieza. Hoy tu cama volverá a ser un lugar donde Dios habita. ¿Estás listo para recuperarla? Hay una estrategia que el enemigo ha perfeccionado desde el principio de los tiempos, la de disfrazar la contaminación espiritual bajo el velo de lo cotidiano. No se presenta con señales escandalosas ni con manifestaciones evidentes. Lo hace lentamente, en lo simple, en lo aparentemente inofensivo. Cuando logras identificar ese patrón, comprendes por qué tantos hogares viven bajo la opresión sin entender su origen. Lo que comienza como un descuido termina siendo una grieta abierta por la cual se filtra la pobreza, la enfermedad y el caos. En la cama es el lugar donde el alma debe encontrar refugio. El enemigo busca instalar su operación con objetos comunes, tan normales que ni siquiera se cuestionan. Y mientras permanecen allí, traen consigo una presencia ajena al Espíritu de Dios. En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo advierte: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Esta palabra es crucial para quienes desean caminar en libertad espiritual, porque nos llama a despertar el discernimiento. Las artimañas del enemigo no se revelan en lo evidente, sino en lo disimulado. Objetos cotidianos, puestos sobre la cama sin ninguna intención maliciosa, se convierten en portales. Lo que ves como normal, lo espiritual, identifica como legalidad. Y cuando hay legalidad, hay permiso. Cuando hay permiso, hay acción. No porque el enemigo tenga autoridad sobre ti, sino porque tú mismo has cedido el espacio que debería estar bajo cobertura divina. La cama como lugar de descanso representa el sitio donde el cuerpo se regenera. Es allí donde el sistema físico se recupera, donde la mente se aquieta, donde el espíritu se vuelve receptivo. No es casualidad que muchas de las enfermedades modernas estén relacionadas con alteraciones del sueño, trastornos del sistema inmunológico, fatiga crónica o ansiedad persistente. Aunque estos cuadros tienen expresiones clínicas, en muchos casos sus raíces están asociadas a una exposición constante a ambientes espiritualmente contaminados. La Biblia declara en Proverbios 3:24:
Cuando te acuestes, no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será grato. Este versículo es una promesa, pero también una advertencia. El sueño grato es el resultado de un entorno en paz con Dios. Cuando la cama se convierte en una mesa del enemigo, esa promesa se rompe. El enemigo entiende que no necesita destruir tu vida de forma abrupta. Le basta con desgastarte. Por eso comienza con objetos inocentes, como dispositivos móviles cargados de contenido que interfiere con la santidad, libros cuyas palabras siembran incredulidad, prendas utilizadas en ambientes contrarios a la pureza, o incluso alimentos consumidos en el lecho con negligencia, sin respeto por el orden de Dios. Al mantener estos elementos sobre la cama, permites que el ciclo de restauración nocturna se vea interrumpido. Y al perder la restauración, comienzas a experimentar una disminución espiritual, emocional y física. Esta disminución abre paso a pensamientos negativos, actitudes destructivas y decisiones que lentamente te desvían de tu propósito. En Efesios 5:15 y 17 se nos exhorta: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esta exhortación se extiende a todos los aspectos de la vida, incluso al manejo del espacio personal. La diligencia espiritual comienza por observar con atención lo que ocurre en lo íntimo. Cuando dejas un objeto contaminado sobre tu cama, no solo comprometes tu descanso, sino que haces partícipe a tu mente de un entorno que no honra a Dios. Y la mente, al ser expuesta repetidamente a estímulos negativos, comienza a procesar señales incorrectas que afectan tu comportamiento, tu carácter, tus finanzas y tu cuerpo. Muchos se preguntan por qué sus economías no prosperan, por qué sus ingresos parecen desvanecerse, por qué a pesar del esfuerzo nada se multiplica. Pero ignoran que el enemigo no siempre ataca desde la escasez externa. A menudo lo hace desde la confusión interna. Y la confusión comienza en la noche, cuando el alma debería estar en quietud y seguridad. Si tu cama está cargada de objetos que traen desorden espiritual, tu mente se ve sometida a ciclos de inquietud, temor o insatisfacción. Esa distorsión interna afecta tu percepción, y la percepción distorsionada conduce a decisiones erradas. Lo que parecía una compra necesaria se convierte en deuda. Lo que parecía una oportunidad se convierte en trampa. Y así, el empobrecimiento no llega por falta de ingresos, sino por ausencia de visión. Cuando la mente pierde claridad, el cuerpo pierde fuerza. Cuando el cuerpo se desgasta, el alma pierde dirección. Y cuando el alma se desconecta, la cobertura espiritual se debilita. En Deuteronomio 28:1-2 leemos: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. El principio aquí es claro: hay bendición cuando hay obediencia. Pero cuando ignoramos los principios de santidad en lo íntimo, esa bendición se frena. La desobediencia no siempre es rebelión abierta, muchas veces es omisión. Omitimos limpiar lo que sabemos que no debe estar. Omitimos sacar lo que el Espíritu nos ha mostrado. Y mientras omitimos, el enemigo opera. El enemigo no necesita tormentas para operar. Le basta una ventana abierta. Cuando dejamos una rendija por descuido, él entra con sigilo. Lo hace a través del desorden, del ruido, de la negligencia. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra clave es buscar. Él no puede devorar a cualquiera, solo a quien ha cedido el terreno. Y la cama, cuando se convierte en depósito de objetos sin consagrar, se transforma en terreno cedido. Lo cotidiano se convierte en herramienta del adversario. El proceso de empobrecimiento y enfermedad no se manifiesta de un día para otro. Se instala lentamente. Primero desaparece la concentración, luego la motivación. Más adelante, la fe comienza a debilitarse. La oración se convierte en rutina vacía.
Las relaciones se enfrían, la esperanza se desvanece y sin saberlo, el alma comienza a hundirse, no por un pecado evidente, sino por una acumulación de negligencias espirituales. En el libro de Ageo, capítulo 1, el profeta confronta al pueblo porque sembraban mucho y recogían poco, comían y no se saciaban, se vestían y no se calentaban. ¿La razón? Mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1:9. Cuando el orden de Dios es desplazado por el confort personal, la escasez se activa. Dios no desea que vivas bajo ruina, ni bajo enfermedad, ni bajo confusión. Su deseo es bendecirte, levantarte, fortalecerte. Pero para eso necesitas cerrar toda puerta de acceso al enemigo. Y esa puerta muchas veces es tu propia cama, no por lo que haces en ella, sino por lo que permites que repose allí. No se trata de rituales, se trata de honra. Honrar a Dios en lo pequeño es el camino hacia lo grande. En Lucas 16:10 Jesús dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lo que parece insignificante para ti es determinante en el mundo espiritual. Cada objeto que descansa sobre tu cama sin haber sido consagrado al Señor, cada dispositivo que emite contenido contrario a la palabra, cada prenda asociada a impurezas, representa una declaración espiritual. Estás diciendo sin darte cuenta que ese espacio no está bajo el gobierno de Dios. Y si no está bajo su gobierno, entonces ha quedado expuesto. El enemigo no puede operar en un lugar donde la luz de Cristo gobierna. Pero si no hay luz, hay sombra. Y en la sombra Él avanza. El Espíritu Santo anhela guiarte a toda verdad, no solo en los grandes asuntos, sino en los detalles. Juan 16:13 lo declara. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía incluye tu descanso, tu entorno, tus decisiones. Si ignoras la guía en lo cotidiano, no podrás esperar victoria en lo profundo. Todo comienza con una decisión: purificar lo que parece normal, ordenar lo que parece irrelevante, cuidar lo que parece mínimo. Porque el reino de Dios no se manifiesta en lo aparente, sino en lo esencial. La pobreza y la enfermedad no son solo condiciones externas, son síntomas de una desconexión espiritual, y esa desconexión comienza en la intimidad. Por eso, cuando hablamos de restauración, no empezamos por la economía, ni por el cuerpo, ni siquiera por las relaciones. Comenzamos por el altar más silencioso, la cama. Allí se define gran parte de la batalla. Lo que allí reposa determina lo que en tu vida se activa. No puedes seguir permitiendo que lo impuro comparta espacio con lo santo. No puedes pedir bendición mientras toleras contaminación. Hoy es el día de tomar autoridad. Hoy es el día de recuperar lo que es tuyo. Porque si el enemigo ha logrado operar desde tu cama, es desde allí también donde Dios puede comenzar la restitución. Una de las puertas más ignoradas por donde entra la opresión espiritual a nuestras vidas es la carga emocional y espiritual que depositamos, muchas veces sin pensar, en nuestro lugar de descanso. La cama, ese espacio reservado para el reposo del cuerpo y la serenidad del alma, se transforma en un receptáculo de memorias que no han sido sanadas, de vínculos rotos que aún sangran en el corazón, de recuerdos que no han sido rendidos a Dios. Es allí donde muchos colocan objetos impregnados de un pasado que debió ser enterrado, prendas que aún huelen a una historia que no fue escrita por la mano de Dios, cartas que repiten palabras que hoy resuenan como cadenas, fotografías que reviven escenas marcadas por el pecado, la culpa o la pérdida. Cada uno de esos elementos actúa como un lazo invisible que sigue atando el alma a un ciclo de dolor, de estancamiento y de enfermedad. El ser humano fue creado para renovar su fuerza cada día. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Pero esa renovación no puede fluir cuando el lugar donde debe reposar el cuerpo está saturado de cargas no resueltas. Dios desea que cada día inicie con libertad, pero si dormimos abrazando lo que debimos haber soltado,
despertamos contaminados con el peso de lo que ya no debe formar parte de nuestro presente. Así como el maná de los israelitas en el desierto se corrompía si se intentaba guardar de un día para otro, también el alma se intoxica cuando insiste en sostener lo que Dios ya ha declarado caduco. Muchos creyentes oran fervorosamente por sanidad, por claridad, por rompimiento. Sin embargo, olvidan que una parte crucial de su restauración comienza en lo íntimo, en lo que llevan al lecho sin saber que se han aferrado a la sombra de una etapa que Dios ya cerró. La Biblia enseña que lo viejo ha pasado, que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. 2 Corintios 5:17. Pero esa verdad no puede manifestarse mientras se sigan venerando reliquias de un pasado sin redención. El alma, cuando no entrega a Dios sus heridas, tiende a conservar recuerdos como si fueran tesoros, sin discernir que lo que se atesora en el corazón sin sanidad se convierte en veneno. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel debía preparar sus casas para la Pascua, se les instruyó que eliminaran toda levadura de sus hogares. Éxodo 12:15. Esa levadura representaba la contaminación, lo antiguo, aquello que fermenta lo santo hasta volverlo inútil. La limpieza del hogar no era solo física, era simbólica, espiritual, un acto de consagración. Hoy, esa misma instrucción sigue vigente en otro nivel. La levadura emocional que fermenta la fe debe ser removida. Esa levadura puede estar representada por objetos aparentemente inofensivos, pero que guardan en sí mismos una carga espiritual. No porque el objeto tenga poder por sí solo, sino porque nuestra alma lo mantiene activo al aferrarse a lo que representa. Hay quienes duermen noche tras noche con una prenda que perteneció a una persona que ya no forma parte de su vida, con una carta que remueve emociones que fueron causa de tropiezo, con una fotografía que alimenta la nostalgia por una época vivida fuera del propósito de Dios. El descanso, bajo esas condiciones, no puede ser completo. La mente se mantiene en actividad constante, reviviendo emociones que debilitan, pensamientos que distraen, sensaciones que desgastan. Es por eso que muchos se levantan más cansados de lo que se acostaron, no por falta de horas de sueño, sino porque su alma nunca descansó. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero esa paz no puede instalarse donde hay memoria activa de un pasado sin entregar. El alma tiene sus propios armarios, lugares donde guarda experiencias no resueltas. Cuando esos armarios se abren por medio de objetos físicos colocados sobre la cama, el ambiente espiritual se contamina. Lo que debía ser un lugar de reposo se transforma en un campo de guerra emocional. El enemigo sabe que no necesita gritar para perturbar. Le basta con susurrar a través de lo que conservamos. En Eclesiastés 3:6 se nos dice que hay tiempo de guardar y tiempo de desechar. Sin embargo, muchos han perdido la sensibilidad para discernir cuándo es tiempo de soltar. Y al no soltar, se quedan atrapados en un ciclo donde lo viejo impide el nacimiento de lo nuevo. Dios es un Dios de pactos, no de nostalgias. Cuando Él cierra una etapa, no lo hace por capricho, sino porque hay algo nuevo que quiere entregar. Pero lo nuevo no puede llegar a manos ocupadas con lo que ya cumplió su ciclo. En Isaías 43:18-19 leemos: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. El Señor no está diciendo que borremos la historia, sino que no permitamos que esa historia gobierne nuestro presente. Cuando la cama se convierte en el altar de lo que ya murió, se impide que la vida fluya con libertad. Lo que reposa allí no solo afecta el cuerpo, afecta la atmósfera espiritual de todo el hogar. Muchos dolores físicos no tienen explicación médica clara. Vienen, se intensifican en la noche, desaparecen por momentos, regresan con más fuerza. A menudo se atribuyen al estrés, a la tensión, a la edad. Pero hay casos donde la causa está en la contaminación espiritual del lugar donde se duerme. Cuando lo emocional no es purificado, cuando lo espiritual no es ordenado,
el cuerpo resiente esa carga. En el Salmo 32, 3, 4, David confiesa: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La represión emocional, la falta de confesión, el aferrarse a lo que debe ser entregado, impacta directamente la salud. El Señor no quiere que conserves lo que te debilita. No quiere que sigas durmiendo sobre ruinas. La restauración comienza con la limpieza. No se puede construir sobre escombros. Cuando Eliseo entró en la casa del niño muerto, en 2 Reyes 4:32, 35, lo primero que hizo fue cerrar la puerta. Se encerró en ese espacio con Dios, pero no llevó nada más que la presencia. No hubo distracciones, ni reliquias, ni memorias ajenas al propósito. El milagro ocurrió en ese cuarto, porque estaba libre de carga extraña. Tu cama, para convertirse en un espacio donde la presencia de Dios reposa, debe ser limpiada de todo lo que no honra su voluntad. La limpieza espiritual no es opcional, es urgente. No puedes seguir posponiéndola. No puedes continuar durmiendo sobre un pasado que ya no tiene lugar en tu llamado. Lo que se coloca sobre la cama no es solo un objeto, es una declaración. O afirmas la libertad o perpetúas la esclavitud. O das espacio a la sanidad o mantienes activa la herida. Lo que conservas determina lo que recibes. Si Dios ve que aún das valor a lo que Él ya cerró, no podrá depositar lo nuevo. El vino nuevo requiere odres nuevos. El descanso renovado requiere entornos purificados. Hoy es el día en que debes mirar con ojos espirituales lo que hay sobre tu cama. No mires el objeto, mira lo que representa. Pregunta al Espíritu Santo si ese recuerdo edifica o encadena, si esa carta sana o hiere, si esa prenda dignifica o contamina. No te guíes por el valor sentimental, guíate por la verdad espiritual. Si lo que tienes allí no puede ser presentado con gozo ante el altar de Dios, entonces no tiene lugar en tu descanso. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa carga, ese peso, muchas veces está representado en lo que decidimos conservar. Pero lo que se conserva sin dirección divina se convierte en obstáculo. No estás solo en esta limpieza. El Espíritu de Dios quiere ayudarte. Él no te condena por haber conservado lo que debiste desechar. Te invita a rendirlo. Él no te señala, te redime. Pero para que Él actúe, debes abrir la puerta. La cama es un símbolo del alma. Lo que colocas sobre ella es reflejo de lo que aún guardas por dentro. Y si el alma está enredada en memorias que Dios ya perdonó, en vínculos que ya no existen, en historias que ya no edifica, entonces es momento de tomar autoridad, no para pelear, sino para soltar, no para luchar, sino para entregar. El descanso verdadero comienza cuando el alma se libera, y esa libertad se activa cuando el entorno se alinea con el propósito. Dios quiere que duermas en paz, que despiertes con gozo, que descanses bajo su cobertura, pero no puede derramar su bendición sobre un lecho lleno de cadenas. Él quiere transformar tu cama en un lugar de revelación, no de opresión, en un altar de adoración, no en un museo del pasado, pero necesita tu decisión, la decisión de limpiar, de soltar, de consagrar, porque el descanso es una promesa, pero también una responsabilidad, y hoy esa responsabilidad está en tus manos. Cuando la atmósfera espiritual de un hogar comienza a corromperse, rara vez ocurre de forma repentina. Es una contaminación progresiva, sutil, muchas veces imperceptible, que inicia con una concesión, con una tolerancia pequeña, con una decisión que parece irrelevante. No comienza en lo público, ni en lo visible, ni en lo que otros pueden señalar. Comienza en lo secreto, comienza en lo íntimo, comienza muchas veces sobre una cama. La presencia de ciertos objetos, aunque comunes, cargan en sí la esencia de lo impuro, y su permanencia dentro del espacio donde debería habitar la presencia de Dios anula la autoridad espiritual del hogar. Lo que parecía una costumbre se convierte en un hábito que abre puertas.
Lo que parecía decoración se transforma en legalidad, y lo que parecía inofensivo cancela silenciosamente la cobertura de lo alto. Desde tiempos antiguos, Dios ha sido claro respecto a la pureza del espacio donde habita su presencia. Cuando instruyó a Moisés sobre el tabernáculo, cada detalle, cada tela, cada utensilio debía ser santificado. No porque el objeto en sí tuviera poder, sino porque su presencia representaba un principio. Lo que está en contacto con lo santo debe ser apartado, consagrado, limpiado. No debía haber mezcla, no debía haber confusión, no debía haber impureza en medio de lo santo. Así también, cuando en nuestros días permitimos que ciertos objetos se instalen en el lugar del descanso, estamos invirtiendo ese principio. Colocamos lo profano sobre lo que debería ser consagrado. Acomodamos lo extraño donde debería habitar lo eterno. Y esa contradicción espiritual tiene consecuencias que afectan todas las áreas de la vida. No se trata de superstición, se trata de legalidad espiritual. En el mundo invisible, todo lo que está presente tiene una voz. Lo que colocas sobre tu cama habla, da testimonio, establece derechos. Y si lo que está allí no honra a Dios, entonces honra a otro. En Deuteronomio 7:26 el Señor advierte: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella, la aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Esta instrucción no quedó anulada por el paso del tiempo, sigue siendo una advertencia para todo aquel que desea vivir bajo la protección del Altísimo. Si traes al hogar lo que Él ha condenado, no puedes esperar que su bendición permanezca. Y si colocas eso sobre la cama, sobre el lugar de mayor vulnerabilidad espiritual, entonces has cedido el terreno más estratégico al adversario. Algunos objetos no fueron diseñados para portar belleza, sino maldición. Han sido concebidos bajo propósitos contrarios al reino de Dios. Artefactos que provienen de prácticas paganas, imágenes que representan deidades falsas, artículos que estuvieron involucrados en rituales, amuletos, figuras, símbolos. Cuando estos elementos son colocados sobre el lecho, no solo contaminan el espacio físico, contaminan la atmósfera espiritual, interrumpen el fluir de la gracia, cortan la conexión con la voz divina, no por el objeto mismo, sino por lo que invocan. Porque detrás de cada símbolo hay una fuente, y si esa fuente no proviene del Espíritu de Dios, proviene de otra naturaleza. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, se narra cómo el rey Ezequías restauró el templo. La primera orden que dio a los levitas fue: santificaos ahora y santificad la casa del Señor Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. Segundo Crónicas 29:5. Ese fue el primer paso hacia la restauración nacional. No fue una campaña pública, no fue un acto militar, fue una limpieza espiritual. Porque mientras haya impureza en lo que debería estar consagrado, no puede fluir el poder del cielo. Y ese principio, aunque fue aplicado al templo, se traduce también a la vida íntima de cada creyente. Si hay impureza sobre la cama, no puede haber autoridad en el hogar. Si hay mezcla donde debería haber santidad, no puede haber cobertura firme. Cuando el enemigo logra infiltrarse en el espacio de reposo, instala una base de operaciones desde donde lanza estrategias que afectan la mente, el cuerpo y las finanzas. Lo hace sin ruido, sin confrontación directa. Simplemente se posiciona, se acomoda, permanece. Mientras no se le confronte, opera. La opresión nocturna, los pensamientos repetitivos, la confusión constante, el desánimo sin causa aparente, muchas veces son síntomas de una presencia que no fue autorizada por Dios, pero fue tolerada por el hombre. Esa tolerancia no siempre es consciente. A veces es producto del desconocimiento, otras del apego. Pero la ignorancia no cancela el efecto espiritual. Lo que permite contaminación, permite también pérdida. Cuando el sacerdote Elí permitió que sus hijos corrompieran el santuario, no los confrontó, toleró. Y esa tolerancia provocó que la gloria del Señor se retirara. En 1 Samuel 4:21,
Luego de la tragedia que culminó en la muerte de Elí y sus hijos, la esposa de uno de ellos dio a luz y llamó a su hijo Icabod, que significa, la gloria se ha ido. La gloria se retira cuando lo santo es contaminado, no como castigo, sino como resultado. Dios no puede compartir espacio con lo que es contrario a su naturaleza. Y si sobre el lecho, donde el espíritu debería encontrar descanso en él, hay presencia de lo profano, entonces su gloria se aparta. Y donde no hay gloria, hay sequía, hay vacío, hay desorden. El hogar fue diseñado para ser una extensión del reino. Y la cama, el lugar de reposo, una extensión del altar. Es el lugar donde se sueña, donde se ora, donde se escucha, donde el alma se prepara para el nuevo día. Si ese lugar es entregado a lo común, se pierde lo divino. Si es invadido por lo extraño, se interrumpe el diseño. Por eso es fundamental que cada objeto, cada prenda, cada presencia que se instale allí, sea examinada con discernimiento, no con miedo, sino con reverencia, porque lo que no se discierne se normaliza, y lo que se normaliza sin santificación contamina. No es necesario que el enemigo hable, él actúa en el silencio de lo tolerado. Un solo objeto fuera de lugar, una sola figura cuyo origen contradice la verdad, un solo elemento cargado con historia espiritual ajena al reino, basta para romper el círculo de protección. En Josué 7, Acán tomó un manto babilónico, plata y oro del anatema, y los escondió en su tienda. Esa única acción provocó la derrota de todo el pueblo. La maldición no vino por la cantidad, sino por la desobediencia. Y aunque nadie lo vio, el efecto fue inmediato. La autoridad fue cancelada. La victoria fue suspendida. El favor fue detenido. Así de serio es el asunto. Lo que está oculto, lo que se cree sin importancia, tiene el poder de alterar el curso de lo que Dios ha preparado. El Señor desea que su pueblo camine en autoridad, no solo en lo externo, sino en lo interno. La verdadera autoridad espiritual comienza en lo secreto. No se manifiesta en el volumen de la voz, sino en la limpieza del altar. El centurión que vino a Jesús dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Esa confianza era el fruto de una estructura espiritual bien alineada. Quien vive bajo autoridad, ejerce autoridad. Pero si la base del hogar está contaminada, si el lecho está comprometido, esa autoridad se fractura. Y una autoridad fracturada no puede sostener la bendición. Dios no ignora lo que se permite sobre la cama. Él examina cada rincón. Nada escapa a su mirada. Y si en medio de tu descanso hay algo que no fue autorizado por su espíritu, Él esperará que tomes acción. No actuará por encima de tu voluntad. No eliminará lo que tú has permitido, pero tampoco bendecirá lo que tú has contaminado. La decisión es tuya. Puedes conservar lo que crees inofensivo, o puedes decidir purificar lo que ha impedido la plenitud. En tu lecho pueden descansar promesas, o pueden ocultarse interferencias. La diferencia la establece tu obediencia. Es tiempo de recuperar la autoridad, no como un acto emocional, sino como una resolución espiritual. El lugar donde duermes debe estar consagrado, no comprometido. El lugar donde escuchas la voz de Dios en la madrugada debe estar limpio, no confundido. No puedes pretender caminar con poder si el altar donde reposas está lleno de sombras. El Espíritu Santo es celoso. Él no comparte habitación con lo que no le pertenece. Y si deseas que su presencia llene cada rincón de tu casa, entonces comienza por limpiar el lecho. Porque cuando tu cama está en orden, tu alma se alinea. Y cuando tu alma se alinea, todo lo demás comienza a sanar. El enemigo sabe que no puede detener a un hijo de Dios que camina en santidad. Por eso apunta al detalle, a la tolerancia, a lo no confrontado. Pero hoy esa estrategia se rompe. Hoy lo que se ocultó en lo cotidiano queda expuesto por la luz. Y esa luz no viene a condenar, viene a redimir, viene a revelar lo que debe salir, viene a señalar lo que debe ser arrancado,
porque solo cuando la cama es restaurada como altar, la casa puede ser restaurada como morada de gloria. Y esa restauración no comienza con grandes actos, sino con decisiones firmes en lo secreto, en lo íntimo, en lo espiritual. Esta es la hora de levantar la voz, no para hablarle al mundo, sino para hablarle al Espíritu, para declarar que lo que estuvo dormido en desobediencia ahora será despertado en obediencia, para declarar que lo que se permitió por ignorancia será cancelado por revelación, para afirmar que lo que se acomodó por rutina será eliminado por santificación, porque donde el Señor pone su mirada, pone también su autoridad. Y si su mirada se posa sobre tu cama, es porque está dispuesto a llenarla de su presencia, pero necesita que haya espacio, y para que haya espacio, debe haber limpieza, y para que haya limpieza, debe haber decisión, la decisión de sacar, de ordenar, de consagrar, porque cuando tú decides restaurar el altar, Él decide restaurar la casa, y cuando la casa está en orden, el enemigo no puede entrar. El deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo, no como una presencia distante, sino como una realidad cercana, palpable, constante. Desde los días del tabernáculo hasta la revelación del Espíritu Santo en Pentecostés, la intención divina ha sido establecer su morada entre nosotros y más aún, dentro de nosotros. Pero la manifestación plena de esa presencia requiere orden. Dios no habita en el desorden, ni derrama su gloria sobre lo que no ha sido consagrado. Cuando el descanso es contaminado por objetos impropios, cuando el lecho es ocupado por lo que no honra al Espíritu, el flujo de bendición se interrumpe. Y donde no hay bendición, el desgaste se intensifica, la pobreza se instala, la enfermedad encuentra camino, porque lo que debería ser un altar de paz se convierte en un espacio de legalidad para la opresión. Pero Dios, en su fidelidad, siempre ofrece un camino de restauración. Su deseo no es simplemente señalar lo impuro, sino guiar a la consagración. Él quiere que cada habitación, cada rincón del hogar, cada espacio de descanso se transforme en un lugar donde su espíritu se sienta bienvenido. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa que trasciende generaciones. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sanar la tierra comienza por limpiar el ambiente. Restaurar lo visible es el reflejo de haber ordenado lo invisible. Y eso incluye tu cama, tu lugar de reposo, tu altar secreto. Cuando se habla de consagrar el espacio íntimo, no se hace desde una perspectiva ritualista, sino desde un principio espiritual. La consagración es un acto voluntario por el cual se separa algo para el uso exclusivo de Dios. Es una decisión que declara sin palabras que ese lugar ya no le pertenece a lo común, a lo profano, a lo indiferente. Le pertenece al Rey. Y cuando una cama es consagrada, se convierte en más que un lugar físico. Se convierte en un espacio de comunión, de revelación, de protección. Un sitio donde los pensamientos se ordenan, donde los sueños se alinean con la voluntad divina, donde el cuerpo descansa y el alma se eleva. El descanso no es solo una necesidad fisiológica, es una plataforma espiritual. Es durante el sueño que el alma se libera de las cargas del día, que el espíritu se vuelve más receptivo, que la mente se abre a las impresiones del cielo. Es por eso que el enemigo ha convertido la cama en uno de sus blancos más estratégicos. Si logra corromper el descanso, distorsiona la percepción. Si logra infiltrar el lecho, bloquea la revelación. Si consigue alterar ese espacio, desestabiliza toda la estructura espiritual. Pero si ese mismo espacio es rededicado al Señor, entonces se convierte en territorio de poder, en centro de descanso verdadero, en lugar de gobierno espiritual. Porque no hay presencia de Dios que no transforme el lugar donde desciende. En Génesis 28, cuando Jacob tuvo su encuentro con Dios en medio del desierto, lo primero que hizo al despertar fue reconocer la santidad del lugar.
«Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía», exclamó. Y enseguida tomó la piedra que había usado como cabecera y la ungió con aceite. Lo que antes era un sitio común se convirtió en altar. Lo que antes era solo un lecho improvisado se transformó en un punto de conexión celestial. Esa acción no fue simbólica, fue profética, porque lo que se unge, lo que se consagra, cambia de estatus. Deja de ser terreno neutral y se vuelve posesión del cielo. Así también tu cama, cuando es apartada y ungida en oración, deja de ser vulnerable y se convierte en morada de su presencia. Dios quiere restaurar tu intimidad a través del orden espiritual. Quiere que el lugar donde te acuestas sea también el lugar donde Él te habla. Quiere que lo que colocas sobre tu cama hable de honra, de limpieza, de adoración. No puedes permitir que ese espacio sea profanado por lo que no edifica. No puedes seguir mezclando lo sagrado con lo inerte, porque mientras se tolere la mezcla, se retrasa el cumplimiento. Pero cuando decides purificar, cuando decides consagrar, cuando decides alinear tu entorno con la verdad eterna, entonces la presencia de Dios se establece de forma permanente. Y donde Él habita, la enfermedad no permanece. Donde Él reina, la escasez no florece. Donde Él gobierna, la paz se manifiesta. El enemigo ha hecho del desorden una de sus herramientas más efectivas. No necesita destruir, solo necesita desordenar. Porque donde hay desorden, hay confusión. Y donde hay confusión, no hay claridad para escuchar a Dios. Pero cuando el lecho se ordena, cuando el espacio íntimo se limpia, la confusión se desvanece. La voz del Espíritu se hace clara. La dirección divina se vuelve evidente. Porque Dios no habla entre el ruido de lo profano. Él habla desde el silencio de lo limpio. Y cuando tu habitación es purificada, cuando tu cama es consagrada, entonces cada noche se convierte en una cita con la revelación. Este no es un llamado emocional, es una invitación espiritual. No se trata de un cambio superficial, sino de una transformación profunda. Lo que decides hacer con tu lugar de descanso determinará en gran medida el nivel de presencia que experimentarás. Porque no puedes vivir una vida de poder si el altar donde descansas está invadido. No puedes caminar en victoria si tu noche comienza en derrota. La restauración que anhelas no está lejos. Está a una decisión de distancia. La decisión de consagrar, de limpiar, de separar, de honrar. Y cuando tomes esa decisión, Dios mismo peleará por ti. Porque un altar limpio es una señal de que el Rey está por manifestarse. Una de las verdades más poderosas del reino es que los grandes milagros comienzan con actos pequeños. Dios no necesita gestos grandiosos para desatar su gloria. Él responde a la obediencia, incluso cuando ésta parece insignificante. En el ámbito espiritual, los detalles tienen peso eterno. Un objeto retirado de la cama, una limpieza hecha en silencio, una decisión tomada en lo íntimo, pueden convertirse en el punto de inflexión que lo cambia todo. Cuando el corazón se rinde a la instrucción divina, aunque parezca mínima, el cielo se mueve. Porque Dios no mira el tamaño de la acción, sino la disposición del alma que obedece. En Lucas 16:10, Jesús enseñó que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esta declaración no es solo un principio de carácter, es una clave de autoridad. Muchos desean avanzar en lo espiritual, prosperar en lo material, ser sanados en lo físico, pero ignoran que su avance está detenido por algo que aún no han obedecido. No porque Dios retenga su mano, sino porque el cumplimiento de muchas promesas está condicionado a una acción previa. Y cuando esa acción no ocurre, la bendición no se activa. Así opera el reino. Así se libera la unción. Dios no ignora lo que decides hacer con lo que Él te revela. Si ha mostrado que algo no debe estar en tu cama, no espera que lo racionalices, espera que lo retires. Esa obediencia es la puerta que conduce al rompimiento. En el libro de Josué, cuando el pueblo cayó en derrota tras la batalla contra Jai, Dios no se quedó en silencio, señaló el anatema, mostró el problema, pero también esperó una respuesta. Hasta que Acán no confesó y se eliminó el objeto prohibido,
el favor de Dios no fue restaurado. La victoria regresó solo después de que la obediencia fue completa. Así también hoy hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con entrega. Hay bendiciones retenidas, esperando que el corazón se alinee con la santidad. La obediencia es la prueba más alta de amor. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No basta con cantar, con orar, con declarar. Lo que abre los cielos es una vida rendida a la voluntad de Dios, incluso en lo pequeño, especialmente en lo pequeño. Porque lo pequeño revela la verdad del corazón. Nadie ve lo que haces en tu habitación. Nadie presencia lo que decides poner o quitar de tu cama, pero Dios lo ve, y lo que haces en secreto, Él lo recompensa en público. Lo que entregas en silencio, Él lo transforma en honra. Cuando decides limpiar tu lecho de todo lo que no agrada a Dios, no estás simplemente ordenando un espacio. Estás haciendo una declaración en el mundo espiritual. Estás afirmando que tu vida le pertenece por completo. Estás cerrando puertas al enemigo y abriendo ventanas al cielo. Porque donde hay obediencia, hay respaldo. Y donde hay respaldo, hay transformación. No importa cuán simple parezca la acción, lo que se hace en fe tiene peso eterno. El Espíritu de Dios no ignora los gestos sencillos. Él habita en medio de quienes le temen, le honran y le obedecen. Y si decides hoy alinear tu espacio más íntimo con su presencia, Él responderá. No con teorías, sino con hechos. La paz regresará, la salud se fortalecerá, la provisión se abrirá camino. No porque hayas hecho algo espectacular, sino porque fuiste fiel en lo pequeño. Y en el reino, esa fidelidad es el terreno fértil donde Dios hace brotar lo imposible. Hay decisiones que no solo cambian un hábito, cambian una atmósfera. No todo lo que sucede en lo espiritual depende de grandes batallas. Muchas veces el mayor campo de guerra es la obediencia silenciosa en lo cotidiano. Hoy has recibido una verdad que confronta no por su tamaño, sino por su profundidad. No se trata únicamente de lo que hay sobre una cama, sino de lo que esa cama representa, el punto más vulnerable de tu alma, el espacio donde tu espíritu se desnuda ante Dios, el lugar donde cesa la acción y empieza la verdadera comunión. Comprender esto no es acumular información, es recibir revelación. Y toda revelación exige una respuesta. Dios te está invitando a algo mayor. No solo quiere que limpies lo que se ve, quiere establecer un nuevo pacto sobre lo que representa tu descanso. Porque tu descanso no es un paréntesis en tu vida espiritual, es el terreno donde se siembra tu mañana. Cada noche es una siembra. Cada objeto que permites, cada pensamiento que acaricias, cada decisión que mantienes sin purificar, es una semilla, y el enemigo lo sabe. Por eso apunta a lo que parece inofensivo, pero hoy has sido equipado para revertir ese ciclo. Has sido llamado a rediseñar tu altar íntimo. Lo que hagas después de esta palabra no determinará solo una noche de descanso, sino una nueva dimensión de autoridad. Porque cuando el altar está limpio, la voz de Dios no encuentra obstáculos. Cuando el espacio está purificado, la guerra se detiene antes de llegar. No es magia, es orden espiritual. Y cuando hay orden, el reino se manifiesta. No dejes pasar esta oportunidad de comenzar de nuevo. No subestimes el poder de tu rendición. Lo que hoy decides consagrar, mañana se convertirá en testimonio. Lo que hoy decides remover, mañana será raíz de bendición. Este no es un mensaje más, es una llave. Y las llaves no son para admirarse, son para usarse. ¿Estás dispuesto a abrir la puerta de un nuevo nivel espiritual en tu vida? Entonces levántate, consagra, alinea y permite que Dios transforme lo que parecía insignificante en el fundamento de un nuevo mover en tu casa. Porque lo que comienza con limpieza termina en manifestación. Y cuando Dios se manifiesta, nada vuelve a ser igual.